Muy buenos días y muchas bendiciones a nuestra gran familia de la Iglesia Sin Paredes. Te habla Liz Enid Polanco, quien con muchas ansias te ha estado esperando que los sistemas cibernéticos se compongan para poder nosotros entrar a nuestras solas con Dios. Y definitivamente lo que hacemos cada día es enfrentar desafíos. Y qué bueno saber que el Señor pelea por nosotros y que podemos estar tranquilos cuando nosotros no sabemos cómo resolverlo. Ahí el Señor, bueno, va y pone su mano. Así que buenos días a todos ustedes quienes han estado esperando el momento en que podamos abrir nuestra sección hoy enfrentando desafíos cibernéticos. Y bueno, aquí estamos con el tema de ayer, pero nada, el Señor ya podrá resolver esto, pero queremos entrar en un día tan especial como son los miércoles, que son nuestro día de ayuno y oración, que nuestra compañera Idia Nieves ha introducido desde las 5 de la mañana y ha dirigido, ¿verdad?, el segmento de la Puerta del Poder. Y hemos estado orando, hemos estado compartiendo este momento de oración y de ayuno. Y qué bueno, porque siempre encontramos esos desafíos, esas situaciones que ponen a prueba la oración. En el momento en que nosotros tenemos que orar y clamar y esperar el tiempo perfecto de Dios. Así que a todos ustedes, bienvenidos a Solas con Dios. Y entramos a orar rápidamente, ya que hemos tenido unos retrasos en nuestra programación por problemas, ¿verdad?, de internet. Sin embargo, confiamos que el Señor nos dará la oportunidad de desarrollar nuestro tema en el día de hoy. Oramos. Padre Santo y Padre Bueno, gracias porque tú no estás lejos, porque tú estás cerca y que tú observas con detenimiento cómo somos rodeados con las tinieblas, cómo el diablo pone obstáculos en nuestro camino. Y nos preguntamos, ¿por qué no los evitas? ¿Por qué no impides que estas tinieblas se acerquen a nosotros? ¿Por qué no impides que estas situaciones que no nos gusta vivir se acerquen a nosotros? ¿Por qué tú observas, Señor, cómo el diablo pone los obstáculos? Padre, y gracias porque ante esas preguntas siempre hay una respuesta. ¿Cómo podrás entrenarnos, Señor, para desafíos mucho más grandes si no sabemos vencer con fe los pequeños? Gracias porque tú eres un Padre que no nos complace en nuestras ideas, sino que nos muestras el camino y nos enseña cómo caminarlo. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que nos entrenas y nos llevas de un desafío a otro para fortalecer muchas áreas débiles de nuestro carácter y de nuestra vida. Gracias, Padre, porque cuando enfrentamos esos desafíos nunca estamos solos, porque tú estás ahí para mostrarnos el camino, enseñarnos cómo tomar la decisión y cómo confiar en ti y cómo tú peleas nuestras batallas y cómo tú eres el Dios que sabes trastornar y perturbar a nuestros enemigos. Padre, en tus manos pongo en esta mañana a cada uno de nuestros amigos, nuestros oyentes, quienes fielmente esperan esta transmisión para poder adentrarse, Señor, a la profundidad de la Escritura y poder contemplar a un Dios real, a un Dios accesible, a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y de la misma manera que estuvo con Moisés y estuvo con el pueblo, estará con nosotros. Oh Señor, llévanos a través de la Escritura como un mapa y condúcenos a ese camino seguro que eres tú y ese refugio de paz que eres tú. Que así sea. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo agradecemos y lo declaramos. Amén, amén y amén. En esta mañana quiero agradecer a
a esta gran familia. Definitivamente ayer vi que muchos preguntaban que no veían a mi compañera Mirta. Y que eso es bueno, eso significa que ustedes están pendientes de quién está, quién no está, quién puso sus buenos días. Eso es bueno, eso es lo que nos hace familia. Así que yo pues, nuestra amiga Mirta ha estado manejando, ella estuvo manejando durante el fin de semana 16 horas para poder llegar a su casa. Así que ayer le pregunté, Mirta, la gente ha estado preguntando por ti. Y me dijo, no, yo estaba en la transmisión, solo que iba manejando. Ella iba manejando, iba al aeropuerto a llevar a su esposo, no podía escribir. Así que agradecemos mucho todos los mensajitos y las preguntitas, ¿verdad? Eso me gusta que ustedes pregunten dónde está fulano, dónde está Perencejo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace familia y nos mantiene unidos como grupo. Quiero agradecer a mi querida amiga Sandra Maya, quien ayer recibí, ¿verdad? Otro de los donativos, porque Sandra no se ha parado de donar para las Biblias de Ucrania. Ella no se ha detenido y ella tuvo su venta de pupusas el fin de semana y ella me envió, gracias Sandra, muchas gracias, lo he recibido, así lo estaré reenviando para la cuenta del proyecto de Ucrania. Así que esas manos hábiles de Sandra, que no solamente han estado donando, sino que han estado haciendo sus proyectos. Ella, una especialista en pupusas, así que tuvo su venta de pupusas y me envió, me doy cuenta porque pues ayer estuve yo en shockdown, mi cuerpo estaba un poquito muy agotado, me tuve que acostar temprano, he tenido que darle un poquito de cuidado al templo, al santuario del Señor. Así que esta mañana pues vi algunos de los mensajes que me habían dejado y agradezco muchísimo a aquellos que se siguen moviendo en esa dirección para continuar nosotros con nuestro proyecto de Biblias para Ucrania, que continúa, señores, esto continúa, esto se ha alargado y bueno, para la gloria de Dios sea, seguimos hasta donde Dios nos diga. Bien, vamos a entrar hoy al capítulo 14 de Éxodo, en los versículos 23 al 31, que va a ser el de hoy. Quiero decir que algunas personas, voy a hacer otra vez un paréntesis para hablar de lo de las Biblias, hay personas que han estado enviando, pero como estuve el fin de semana fuera, ayer me quedé en mi casa, no he ido a buscar la correspondencia, así que hoy voy a estar buscando la correspondencia. Es posible que algunas de sus cartas hayan llegado y entonces lo estaré anunciando mañana y notificándole a las personas, ¿verdad?, que me han estado enviando sus donativos por correo. No he ido a buscar esas cartas al correo, así que hoy, con la ayuda de Dios, estaré haciéndolo y podré notificarles a aquellos que lo han estado enviando vía correo. Éxodo capítulo 14, versículos 23 al 31, va a ser nuestro punto de hoy. De hecho, el tema no es el que está en pantalla, el tema de hoy se titula El Dios Perturbador. Pero teniendo los problemitas que he tenido esta mañana con el internet, no me ha permitido bajar, ¿verdad?, el tema de hoy, pero nada, estará en la transmisión que se hace en YouTube. Bien, vamos a entrar a este dato interesante de Dios. Me fascina la historia del pueblo de Israel, porque yo pienso que es una fotografía que tú guardas, tú le vas a sacar una fotografía al pasado y tú la vas a guardar y luego te vas a tomar años después una fotografía en el mismo lugar, pero años después, quizás con una ropa parecida, y ahí estamos. Y yo siempre veo que el Dios que actuó en el pasado es el mismo que actúa en el presente y va a actuar en el futuro. Y que las mismas condiciones y las mismas cosas que a veces la gente del pasado hizo, son las mismas que hacemos. Aquí lo único que han cambiado son los años, las épocas, los peinados, la ropa, ¿verdad? Pero yo creo que la actitud de enfrentar los desafíos que
de las personas siguen siendo los mismos. El gran parecido que tiene el pueblo de Israel con nosotros es impresionante. Y uno a veces le tira tanta piedra a esta gente y no nos damos cuenta que nosotros hemos actuado igual. Actuado igual. Ayer estábamos viendo un Dios que pelea por su pueblo. Y cómo Dios hace cosas que no se esperan. Pero Dios no espera que tú las entiendas para que tú las creas. Y yo tengo este eslogan, ¿verdad?, que siempre dice que Dios nunca espera que tú entiendas sus designios, sino que confíes en Él. Pero nosotros somos tan cobardes que para nosotros dar un paso hacia Dios, siempre queremos que Dios nos explique todas las cosas que van a ocurrir con anticipación para nosotros decidir si vamos o no vamos. Y es esto cuando pues nosotros queremos saber cómo van a ser las cosas, donde envíame toda la hoja del organigrama, envíame el organigrama o el proyecto, envíame toda la data. Y yo decido, de acuerdo a lo que esté escrito allí, yo decido si voy o no voy, si me conviene o no me conviene. Eso tú lo haces aquí en la tierra. Te invitan a un lugar, tú quieres tener de anticipación toda la información. Pero con Dios tú no puedes hacer eso. Dios lo que Dios quiere que tú aprendas es que confíes en Él, aunque tú no veas nada, ni entiendas nada, ni sepas nada. Y Dios habíamos visto a Dios haciendo algo extraordinario de cómo libera a un pueblo por un área completamente imposible, y era por el mar. Y no era navegando, no era nadando, no era remando, no era en un crucero, era caminando en seco por el mar. Y ayer dejamos al pueblo de Israel moviendo 3 millones de personas, quizás en un camino de una milla, o tal vez más, cruzando, teniendo a sus espaldas la columna de fuego que era de fuego y luz para Israel, pero era de tinieblas para los egipcios. Ahí estamos viendo cómo Dios en un momento dado hace una división bien marcada, y lo que es luz para unos es tiniebla para otros. Y Dios tiene la facilidad de hacer de una misma cosa, de la misma manera que había ocurrido, que la gloria de Dios en Nabucodonosor lo derretía. La manifestación del poder de Dios en la vida de Nabucodonosor derretía a Nabucodonosor, pero endurecía a Faraón. Eso mismo comenzó a ocurrir. Y en los versículos 23 vamos a conocer cómo Dios tiene un lado perturbador, tiene un lado travieso, como yo le llamo. Y dice aquí: y los egipcios los siguieron, entraron tras ellos hasta el medio del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Es decir, que el pueblo egipcio quizás nunca se percató por la anchura de la apertura del mar. Ellos se movían cuando la columna se movía, cuando la nube se movía, ellos se movían hacia adelante, pero ellos no sabían por dónde se estaban metiendo, porque ellos no se estaban mojando los pies. El mismo milagro de no mojarse los pies y de no entrar en el agua para ahogarse que tenía el pueblo de Israel, lo tenía también. Ese beneficio lo recibieron también los egipcios. Los egipcios comenzaron a entrar al mar sin mojarse los pies ni saber por dónde se estaban metiendo, porque ellos estaban en medio de una oscuridad. Los israelitas estaban como si fuera mediodía. Ellos estaban viendo la senda, ellos estaban viendo las paredes de agua que estaban a su alrededor, pero los egipcios no. A la madrugada, y esto es interesante,
Por eso sabemos que ellos cruzaron durante toda una noche. Porque lo habíamos visto que dice que ellos comenzaron a entrar de noche al mar. Ellos tuvieron en el versículo 20 del capítulo 14 dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para los egipcios y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron a encontrarse los unos a los otros. Nunca los egipcios pudieron tocar ni tener acceso a la vida de nadie de los que estaban en Israel. Sin embargo, dice que toda la noche, y toda la noche, quizás cuando les tocó la noche, quizás ellos hicieron campamento ahí adentro, pensando que estaban dentro del desierto todavía. Ellos pernoctan allí dentro del mar sin saber dónde estaban. Y quizás algunos se bajaron de los carruajes, quizás unos se acostaron, encontraron alguna piedra interesante. Y mira lo que dice el versículo 24. A la madrugada estaba amaneciendo. El pueblo de Israel ya había llegado a la otra orilla. Y ahora se encontraba todo el ejército egipcio dentro del mar. Pero ahora, como estaba amaneciendo, ellos podían ver dónde estaban. Cuando estaban esas primeras lucecitas de la mañana, ese sol comenzó a poner medio azuloso ese cielo oscuro. Y yo me imagino cómo se tenían que ver las estrellas y la luna a esa hora de la noche, en ese desierto, que eso se tenía que ver un espectáculo. Dice aquí, a la madrugada desde la columna de fuego, el Señor miró el campamento egipcio y lo perturbó. Pero es que Dios no tenía que como que hacer nada, ¿ves? Pero vemos aquí a Dios tomando una iniciativa adicional de perturbar el campamento egipcio. Y mira cómo lo perturba. Le quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Yo me imagino, yo no sé si tú, ¿verdad? Pero yo me imagino a Dios pidiéndole a los ángeles, ahora quítenle las ruedas a los carros, descompongan los carros, suéltenle, desamárrenle los caballos de los carruajes, porque ya usted sabe que cuando viniera lo que iba a venir, pues ellos iban a tratar de escapar. Iban a tratar de montarse en los carruajes. Y me parece esto como un acto de travesura de parte de Dios, en el que Dios comienza a descomponer los carruajes, le quita las ruedas, le suelta los caballos, le desamarra, ¿verdad? Todo. Y dice allí que cuando amanece, que ellos comienzan a ver, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra nosotros. ¡Qué tremenda expresión! Huyamos de delante de Israel. Es cuando ya los enemigos se dan por vencidos. Y no es que digan ataquemos, no, huyamos. Es cuando Dios ya le descorre el velo de la ignorancia y de la prepotencia que algunos enemigos tienen de decir todavía podemos contra ellos. Es cuando ya se llegó al punto sin retorno. Había un libro hace muchos años, cuando yo era niña, yo recuerdo que mi papá una vez compró el libro El punto sin retorno. No sé cuántos lo recuerdan. Donde es cuando tú llegas a un punto en que ya llegaste tan lejos y tan lejos que ni tu corazón ni tu mente es capaz de recordarte que necesitas escapar. No, es cuando ya tu mente se aclimató a decir no.
Y ese punto sin retorno es uno al que llegó Satanás cuando Dios le dio la oportunidad en el cielo de arrepentirse. Y él dijo, no, ya yo he llegado demasiado lejos. Tristemente, al punto en que llegó el ejército de Faraón, y Faraón fue un punto sin retorno cuando dijo, ya, huyamos de Israel, porque su Dios pelea por ellos contra nosotros. Y yo creo que esta será el más triste reconocimiento que podrán hacer muchas personas en esta tierra cuando intentan hacer daño al pueblo de Dios. Y un día tendrán que reconocer que nosotros realmente no somos los que peleamos, sino que Dios pelea por nosotros contra ellos. Que tratar de dañar la vida, el propósito y la misión de los hijos de Dios es un proyecto en vano, es un proyecto que tiene la palabra fracaso desde antes de comenzar. Porque quien pelea por nosotros es Dios, quien tiene el control de nuestra vida es Dios. ¿Cómo Dios trastorna el campamento de los demás? Mira, Dios sabe cómo quitarle las ruedas a los carros, ¿sabe? Dios sabe cómo quitarle privilegios, las vías de escape a tus enemigos. Dios sabe cómo quitarle el arma. Yo recuerdo cuando digo ahora quitarle el arma, me llegó un flashback de que cuando yo tomaba clases de defensa personal, cuando yo era jovencita, mi papá nos obligó, a mi hermana y a mí, a tomar clases de defensa personal. La última clase que yo tomé fue cómo tú quitarle a una persona un arma con la que te está apuntando. Claro, eso se tiene que hacer con suma rapidez. Que si me preguntan si me acuerdo, no, pero hace muchos años de eso. Pero la última, después de haber caído tantas veces al piso, el instructor nos estaba enseñando cómo tú quitarle un arma a una persona que te está apuntando de frente. Y entonces, ¿cómo tú desarmarlo? Y después uno ve en las películas cómo las personas pueden quitarle el arma y de momento el arma estaba en manos del enemigo y de momento está en el arma está en la mano de otra persona. Y usted dice, ¿y cómo lo hizo? ¿Ok? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo desarmó? ¿Cómo se la quitó? Bueno, esas son habilidades que la gente va desarrollando a la práctica. Y yo veo aquí cómo Dios puede quitarle el armamento a los enemigos. Puede quitarle la fuerza. Y dice que un día los que una vez te hacían daño, te querían hacer daño, iban con toda la fuerza para hacerte daño, un día tendrán que huir delante de ti y reconocer que Jehová pelea tus batallas. Versículo 26 dice, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Entonces, aquí es otra cosa que me llama la atención. ¿No era mejor que el pueblo de Israel trastornara el campamento de Israel y Dios cerrara las aguas? Mira cómo Dios divide este trabajo. Y me parece curioso porque Dios no necesitaba trastornarle el campamento a los egipcios, ni tampoco necesitaba que Moisés extendiera las manos para cerrar el agua. El poder de Dios no se sujeta a hacer cosas que los hombres pueden hacer. Me parece que Dios, con la misma manera que Dios le dijo al mar, calla y enmudece en la barca con los discípulos, Dios pudo haberle dicho al mar y decirle, ciérrate, a los caballos mueran, no se muevan de su lugar. Es decir,
¿Por qué Dios hace las cosas, haciendo cosas que para mí, ¿verdad? Yo puedo decir, pero era innecesario de parte de Dios quitarle las ruedas a los caballos, a los carros y soltar a los caballos. ¿Por qué da este dato? ¿Por qué usa a Moisés como un instrumento para cerrar el agua cuando él la podía cerrar sin Moisés? Esto es un nuevo aspecto, esto es un aspecto de Dios que yo en el tiempito que me queda quiero analizar. Cómo Dios no actúa aisladamente usando su poder, su solo poder para hacer las cosas. Cuando Dios hace el mundo con su boca y al hombre con su mano, era porque Dios quería dejar una huella de Él en las cosas. ¿Cómo Dios cambió el método? Todas las cosas que existen sobre la tierra fueron creadas por el poder de su boca. Él habló, Él mandó y existió, dice la Escritura. Sin embargo, para hacer al hombre, toma el trabajo de ensuciarse las manos con el fango y crear una silueta, crear los órganos, los músculos, las venas, la sangre, todo. Darle forma con su mano. Era un trabajo un poquito más. Incluso hasta hace una cirugía, le hace una cirugía al pobre Adán y le saca un costado, hace una mujer. ¿Cuánta complicación Dios se toma? La delicadeza de complicarse, cuando también pudo haberlos hecho con el poder de su boca. Igualmente iban a quedar creados. Es como si el Señor quisiera dejar sus huellas dactilares en nosotros, para que sepamos que le pertenecemos. Y con todo y eso nos declaramos hijos del mundo. Porque Dios quiere dejar su huella, quiere dejar su toque, su amor, su respiración dentro de nosotros para poder darnos vida. Dios respiró dentro de nosotros. Me parece que Dios es un Dios de detalles. Pero a la hora de Dios hacer un acto de justicia contra aquellos que se han rebelado contra Él, aquellos que Dios le ha dado tantas oportunidades de poder convertirse a su corazón a Él, de servirle a Él, pues Dios se va a tomar la misma delicadeza, la misma molestia de hacer cosas con sus manos. Y el Dios que no necesita a nadie para hacer las cosas, me parece extraordinario ver a un Dios utilizándonos a nosotros como instrumento para lograr hacer cosas que Él puede hacer con el poder de su boca. Y yo digo, Señor, ¿por qué tú nos das a nosotros el privilegio de ser parte de esta maquinaria? Si tú puedes actuar completamente solo, tú no necesitas ni de las manos de Moisés ni de la vara de Moisés. Sin embargo, Dios quiere que tú te sientas parte de esta dinámica, porque tú eres parte de todo esto. Hay padres que hacen a sus hijos completamente inútiles. Hay mujeres que hicieron inútiles a sus maridos porque hasta le ponían la camisa, le amarraban los zapatos, le ponían, porque el marido nunca sabía ni amarrarse los zapatos. Yo recuerdo muchos años atrás, teníamos una iglesia y murió la señora y el Señor lloró tanto y yo me fui a compadecerme. Yo dije, Dios mío, este hermanito está llorando tanto, y yo me fui a consolarlo y decirle palabras de ánimo. Y cuando yo dije, hermano, pero es que lo veo tan desconsolado, me dice, hermana, pero es que a partir de mañana, ¿quién me amarrará los zapatos? ¿Quién me pondrá la correa? Y yo me quedé como ¿qué? Me dice, mi esposa nunca me enseñó a amarrarme los zapatos. Y yo dije, pero si era una mujer tan viejita. Me dice, hermana, así de viejita, ella me amarraba los zapatos porque yo nunca aprendí a amarrarme los zapatos. Y yo no me sé poner la correa, ni me sé poner el lazo de la corbata. Y yo dije, bueno, pues usted morirá de hambre porque entonces debo entender que usted tampoco sabe cocinar. Me dice, no sé cocinar. Porque ella me acostumbró que ella me hacía todo. Hasta me ponía la toalla, no sé ni dónde quedan las toallas en mi casa porque ella me ponía la toalla y el jabón ahí al lado y mi ropa interior y la ropa al lado. Y yo me pregunto, Señor, ¿qué es esto? Nosotros, por eso quizás Dios dijo, no, yo tengo que hacer de este hombre un hombre útil y con esta mujer al lado,
ella lo ha convertido en un hombre inútil, completamente inútil. Así que tuvo que poner a descansar a esa señora que era una santa. Pero había hecho inútil a su marido. Y yo no sé si había hecho inútil a sus hijos también. Porque hay padres que hacen inútiles a sus hijos. No quiero que estés en la cocina, no quiero que cocines, no quiero que te quemes, no quiero que hagas esto yo lo hago, yo lo hago. Todo el mundo come en la mesa y nadie lava el plato. Todo el mundo lo deja en el plato para que la mujer vaya y lo lave y lo fregue y todo. Y le plancha la ropa y todo, porque el marido tiene 2 manos y puede planchar y puede lavar, pero no, porque la mujer piensa que ese es su deber y hace inútil. Mira, pues yo te quiero decir que una de las cosas que Dios hace es que hace que el pueblo sea útil, que aprenda, sí, vas a ver la salvación que yo voy a hacer contigo, pero después, en el camino, después le tuvo que haber enseñado de todas las cosas que ellos también podían hacer. Y ellos son colaboradores con Dios, porque nosotros somos colaboradores con Dios en un proyecto. Y yo veo aquí que Dios hace unos actos de perturbar el campamento directamente con sus manos. Perturba el campamento de Israel. Y luego le dice a Moisés, extiende las manos sobre el mar. Había una parte de esta libertad que le correspondía. El pueblo tenía que marchar. El pueblo tenía que marchar sin quejarse, marchar hasta el otro lado. Dios trastornaba el campamento de los egipcios y Moisés levantaba las manos y cerraba el mar. Porque es un trabajo de todos. Porque todos somos parte de este equipo. Porque Dios quiere hacerte útil. Porque habrá cosas que, como yo siempre he dicho, que Dios no mueve piedras, las piedras las movemos nosotros. Dios resucita el muerto. Y nosotros tenemos que enseñarle a las demás personas a sentirse parte de esto y a ser útiles. Hay gente que le gusta hacer el trabajo desde la A a la Z sin pedir ayuda, porque quieren que las cosas se hagan a su manera, porque los demás no saben hacerlo. Mire, eso es cierto, es posible que nadie haga las cosas como tú las sabes hacer. Pero tú tienes que darle la oportunidad a otro a aprender. Porque el día que tú no estés, tú no dejaste ninguna huella de conocimiento ni de aprendizaje en la vida de nadie. Sencillamente hiciste un display de lo que sabes hacer. Hiciste un espectáculo, hiciste una manifestación, una exhibición de lo que sabes hacer, pero a nadie le enseñaste. Entonces la realidad es que todo el mundo, cuando tú no estés, se morirá tu proyecto. Porque se morirá contigo. Entonces veo a Dios haciendo cosas para que los demás entiendan que era así. Y dice, y Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el Señor retiró el mar mediante un recio viento oriental toda aquella noche. No, perdón. Estoy donde. Ok. Pero el Señor dijo, extiende tu mano sobre el mar. Versículo 26. Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y cuando amanecía, Moisés extendió su mano sobre el mar, que se volvió con toda su fuerza. Y al huir los egipcios se encontraron con el mar, y el Señor los derribó en medio del mar. En verdad yo le hubiese tenido mucho respeto a las manos de Moisés. Cuando Moisés levantaba las manos, señores, o el mar se abría o el mar se cerraba. O caía bendición o caía maldición. Un prototipo de lo que debemos ser nosotros, como líderes, el poder de las manos. Cuando Moisés levantó esas manos, señores, yo creo que fue la última vez que el pueblo egipcio vio las manos de Moisés levantadas. ¿Ustedes saben las veces que el faraón vio las manos de Moisés levantadas? Muchas veces. Cada vez que las veía que se levantaban ocurría algo. Siempre que Moisés levantaba las manos y oraba, ocurría algo. Se convertía el agua en sangre, o aparecían sapos, o piojos, o moscas, o granizo, o langostas. Algo ocurría. Y por última vez, vieron las manos de Moisés levantarse. Y en esta ocasión fue para que el mar se convirtiera en su tumba. Y dice aquí el versículo
28 el agua volvió y cubrió los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar y no quedó ni uno. ¿Usted sabe qué es eso? Que no quedó ni uno. Nadie se libró, ni el faraón se libró. En la película de los 10 mandamientos ven al faraón a la parte de afuera, llorando su ejército. Eso no es cierto. Ahí no se salvó ninguno. Todos murieron, todos fueron ahogados. El Señor, y uno dice, wow, Señor. Lo interesante es que si murió el faraón, también había muerto el heredero. ¿Quién quedó? La pregunta es ¿quién quedó en el reino de Egipto tras la muerte del faraón y de su primogénito? Cuando ocurrió este evento, termina diciendo el versículo: pero los israelitas habían pasado el mar en seco, verso 29. Pero los israelitas habían pasado el mar en seco con el agua por muralla a su derecha y a su izquierda. Y así el Señor salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio este grandioso prodigio que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. La pregunta es, ¿era necesario que todo esto pasara? Bueno, sí, era necesario que todo esto pasara de la manera en que pasó. Lo primero era que Dios iba ya a cerrar un ciclo de desobediencia en la vida del pueblo egipcio. Hay un ciclo de desobediencia que la gente tiene y que Dios cierra. Y Dios sabe cuando las personas ya cruzaron la línea, la frontera de la misericordia de Dios y comienzan a adentrarse en su justicia. Hay gente que, como se menciona en la Biblia, hay gente que ha contristado al Espíritu Santo. Personas que con su constante rebelión contra Dios, su constante negativa a obedecer, a escuchar su voz, ya cruzan la frontera de la misericordia y adentran en el terreno de la justicia para ver esto. Y de hecho, así Dios hará al final del tiempo, cuando no quedará ni raíz ni rama de todo el ejército de Satanás, que también querrá atacar la ciudad santa en el tiempo final, que también querrá sitiar el campamento de los santos, como dice Apocalipsis, y hacerle creer a la humanidad perdida, pero que había sido resucitada, de que todavía tienen oportunidad de conquistar la santa ciudad. Y ya sabemos cómo Dios va a actuar sobre esto. Pero Dios también permite a veces ciertas cosas para que nosotros podamos ver el poder de Dios manifestado. Si nosotros no pasamos como pasó el pueblo de Israel, cuando ahí dice que Israel, en versículo 29, había pasado el mar en seco con el agua por muralla a la derecha y a la izquierda, ¿sabes que ellos estaban pasando por un valle de sombras y de muerte? Es decir, aquellas murallas de agua bien podían convertirse en la tumba del pueblo de Israel. Ellos pasaron el mar en seco teniendo la muerte a la derecha y a la izquierda. Ellos pasaron teniendo la muerte a la derecha y a la izquierda. Eso se llama atravesar un camino de sombra y de muerte, del valle de sombra y de muerte del Salmo 23. Y créeme que Dios nos hará vivir muchas veces teniendo la muerte al lado.
y al diablo detrás. Pero de frente Dios nos va a tener a nosotros la victoria. La victoria y tendrás que caminar teniendo la muerte a la derecha y a la izquierda y teniendo un ejército enemigo detrás. Pero cuando tú te concentras al frente donde Dios está poniendo la luz para que tú puedas caminar, para que tus pies tengan la luz hacia donde Dios quiere llevarte, tú enfócate hacia el frente, no mires para atrás como la esposa de Lot. Ni te pongas a mirar las murallas de agua por las cuales estás atravesando. Confía de que el Señor pelea por ti las batallas. Porque el Señor sabe trastornar el campamento de tus enemigos y sabe quitarle toda la fuerza y todos los argumentos que tienen contra ti. Porque así es nuestro Dios. Y Dios te dará a ti mismo la oportunidad de decir, ahora levanta las manos y declara que se cierre el mar. Dios no quería hacer eso para que Moisés se sintiera orgulloso de lo que, wow. Mira lo que saben hacer mis manos. Moisés sabía que las manos solamente podían levantarse y el milagro ocurría por la fe que ponía en el gran poderoso yo soy, que es el que hace que las aguas regresen, porque Moisés tenía que creer, mover la piedra, y mover la piedra era levantar las manos, y Dios cerraba el agua, porque el agua no la cerraba Moisés, la cerraba Dios. Y Dios cerró el mar. Y dice que cuando el pueblo de Israel vio los cuerpos muertos, imagínense, todos los cuerpos de todos esos soldados estaban regresando a la orilla. Ustedes saben que los muertos flotan. Todos los cuerpos de esos soldados flotando a la orilla, con todo el armamento. Quizás tenían sus espadas todavía estaban ceñidas a su cintura, con todo el orgullo que podían llevar con los collares puestos de Egipto, con todas las deidades que cargaban en sus orejas, en sus zarcillos, los carros de Faraón que tenían grabado el símbolo del poderío del gran imperio egipcio. Todo quedó atrás. Ninguno de sus dioses los pudo liberar del gran Dios. Yo quiero decirte que en vano los hombres utilizan el poder de sus dioses para hacerle daño al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y voy a tomar solamente unos 2 minutos para decir esto. En este fin de semana platicábamos con alguien donde hablaba de cómo algunas personas son víctimas de la magia negra. De que alguien le hizo un trabajito, le tiró una muñeca. Y la primera pregunta que le hago yo a la persona es, ¿alguien en la familia practicaba eso antes? Porque yo voy a poner dentro de este panorama donde hay un encuentro entre el poder de los dioses egipcios versus el poder del Dios. Porque nosotros el Israel moderno no tenemos dioses, tenemos un Dios. Un Dios. Pero todos estos egipcios se fueron con el poder porque ellos querían que toda la fuerza de los dioses de Egipto viniera con ellos para pelear contra el único Dios de Israel. Y a veces uno dice, una pregunta, ¿podrán el poder de Satanás manifestarse y hacerle daño versus al Dios nuestro? Bueno, yo quiero decirte que esto es un tema profundo, pero que lo voy a dejar en el tintero, pero lo quiero sencillamente alborotar en la mañana de hoy. Muchas personas vienen de familias donde la magia negra se practicaba. Cuando tú vienes de una familia donde la magia negra se practicaba, ya sea que tu abuela era medium espiritista, tu mamá, había altares en la casa. Eso es muy diferente a personas que no tienen esa trayectoria, que bueno, pues la gente siempre ha creído en el espiritismo de alguna manera,
pero no lo practicaban, ni su casa fue centro de ellos, ni tampoco pasaron por la experiencia de haber sido pasados por un medium. Hay gente que ha pasado por un medium espiritista. Hubo padres que llevaron a sus hijos para que un medium espiritista los sanara, les pusiera, qué sé yo, qué pluma de gallina y que esparciera no sé qué sangre. Cuando las personas se han criado y han estado bajo esa influencia directa, el diablo ya hay ahí, como decir, un pie forzado, y el diablo sabe que en esa familia hay una maldición generacional en que las manifestaciones espirituales a veces se hacen más visibles que en la vida de otras personas. En la vida de las personas que nunca ha practicado eso, bueno, pues el diablo un día puede manifestarse de alguna manera, creando un poquito de alguna situación. Sin embargo, no hace ningún efecto en la vida de esa persona. Le pueden hacer un muñequito, tirarle algo, pero no le hace nada. Hago un paréntesis y saludo a Ilka Silva Sosa, quien se está conectando con nosotros desde Arabia Saudita. Un abrazo para ti, Ilka. Espero que ahí donde estás estés siendo bendecida grandemente, y que puedas compartir con nosotros, ¿verdad?, parte de tus experiencias allí en Arabia Saudita. Bendiciones, un abrazo desde Puerto Rico allá a Arabia Saudita. Bendiciones a todos. Estoy diciendo que hoy voy a estar haciendo unas pausas de oración, y en esas pausas de oración voy a estar tocando esto, que por eso los quiero dejar aquí antes de cerrar. ¿Por qué algunas personas sienten más fuerte el impacto de las obras de las tinieblas que otras? Porque hay personas que dicen, yo creo que a mí me hicieron un trabajo. Bueno, cuando tú has crecido y tú has creído en esto y tú has vivido esta experiencia, hay una puerta abierta en la que el diablo tiene un acceso más directo a la vida de esas personas que aquellas personas que nunca en la vida pasaron por esto, nunca lo vivieron en su casa, no se practicaba, no lo practicó, no lo vivió. Y hoy yo voy a estar tocando en las pausas de oración que vamos a estar teniendo. Vamos a tocar un poquito de eso, cómo a algunas personas se le hace más fácil que a otras liberar, y cómo hay batallas que Dios tiene que lidiar por algunos hijos que es más fuerte que otros. Por ejemplo, porque vemos la dificultad, es decir, cómo a Dios le tomó más tiempo liberar a Israel de Egipto que lo que pudo liberar aquí a cualquier otra persona de alguna otra situación, por las grandes cadenas que tenía el pueblo de Israel por haber vivido 430 años bajo la influencia perturbadora de una religión pagana. Por eso, romperle las cadenas al pueblo de Israel fue más difícil que lo que Dios quiso romperle las cadenas a otros en la vida de otros, y lo vamos viendo. Porque el diablo va creando una fuerza, se ha podido manifestar más firmemente en la vida de otras personas, y por eso Dios dice, cuando se habla de los endemoniados, Dios, en el caso del niño endemoniado que el Señor tuvo que liberar, cuando le preguntaron, Señor, ¿y por qué no pudimos? Él dijo, bueno, este género, y llama género a eso, es decir, hay estilos, comportamientos que no salen fácilmente. Y Dios dice, este género no sale con nada, sino con ayuno y con oración. Y de eso vamos a estar reflexionando en las pausas de oración que vamos a hacer a la 1 de la tarde y una a las 5 de la tarde. Hay personas, me veo ahí, se dice que si uno no cree, no le cae. Me pregunta Eileen, yo voy a estar contestando eso en la pausa de la 1 de la tarde y de las 5 de la tarde. ¿Por qué hay gente que sí
sufre a veces el efecto de estos trabajos y otros no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos sí lo viven? Y todo depende de la persona, ¿ok? No de la persona que hace el trabajo, ni si la persona que hace el trabajo espiritista en contra del otro tiene 7 potencias. No, puede tener 1000 potencias. Aquí lo que define donde no cae es la persona, la vida de la persona y la desconexión que haya tenido con esto o la conexión que todavía permanece con esto. Así que de eso estaremos tocando en el día de hoy. Estamos ahí perpetuando esto. Me encantaría, ¿verdad?, que tú me dejaras alguna pregunta. Aquí en el chat la estaré viendo sobre esto. Aquí veo que alguien me deja un mensajito. Esther Alicea me dice que lamentablemente mis padres frecuentaban los lugares de espiritistas y en una ocasión fue obligada por mi padre a ir, y aunque yo no conocía el evangelio, yo le dije a mi padre que aunque ahí tengo que seguir, no puedo abrirlo, pero lo voy a estar leyendo. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda con esto, recuerden que las pausas de la 1 y las 5 de la tarde voy a tener un pequeño reflexión sobre esto. ¿Por qué? Porque hoy yo quiero que nosotros veamos que sí, Dios tiene poder para liberar a todos nuestros enemigos y dejar un pasado atrás. Pero usted recuerde que el pueblo de Israel, aunque vio el milagro del mar y vio la muerte de los egipcios frente a sus ojos ahogados en el Mar Rojo, ellos conservaron ese Egipto dentro de ellos, en la cual posteriormente terminaron haciendo un becerro de oro. Y aún, entonces es ahí que podremos ver por qué Dios a la postre tuvo que terminar destruyendo al mismo pueblo que acababa de salvar. Dios tuvo que destruir a ese pueblo. ¿Por qué? Porque la decisión de permanecer esclavo estaba todavía dentro de ellos. Y esto es importante. Cuando recuerden que nosotros estudiamos la Biblia no para entender un concepto histórico, es dónde estamos parados nosotros hoy y cómo esto nos enseña algo a nosotros hoy, de dónde estamos parados hoy con respecto al ejército de Satanás, que es un ejército de tinieblas que nos quiere obligar a regresar a nuestras antiguas sendas del pecado. Así que estaremos pendientes de tocar esto. Bendiciones a todos, que tengan un buen día. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias porque nos das la oportunidad de nuevamente poder tocar temas interesantes y profundos de la Escritura y saber que tú sabes trastornar el campamento de los egipcios. Toda la estrategia, toda la potencia que ellos pueden utilizar en contra nuestra, tú los pondrás, Señor, en su propia contra. Así que gracias, Padre, porque hoy hemos visto cómo tú te sabes mover en medio de tu pueblo y cómo, Dios, tú sabes volver sobre nuestros enemigos la maldad y los deseos de hacernos esclavos. Gracias, Padre, porque tú cuentas con nosotros para hacer este trabajo. Tú no eres de que solamente nos haces el trabajo para que nosotros observemos. Gracias porque tú también nos das la oportunidad de ser parte de esta dinámica. Enséñanos a levantar nuestras manos. Enséñanos a valorar nuestras manos. Que nuestras manos son para bendecir. Que nuestras manos son para luchar, para vencer, para apartar, para alejar, para cerrar el mar, abrir el mar. Ayúdanos a valorar el poder de nuestras manos y a utilizarlo para la gloria de Dios. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Dios, sigue hablando a nuestros corazones. Ayúdanos a alejarnos de todas aquellas manifestaciones que el diablo ha hecho en el pasado. Ayúdanos a alejarnos y jamás regresar a nuestra esclavitud. Bendícenos, oh Dios, y que hoy nuestra agenda esté en tus manos y que tú puedas hacer con nuestro día tu voluntad. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu pueblo dice, amén, Señor. Amén. Feliz día y bendiciones para todos. Un abrazo. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Feliz miércoles, día de ayuno y oración.